Cuando uno vende fruta a 1,50 y en los supermercados de nuestra misma localidad la encontramos a 15 pesos esa misma fruta, y nos llama la atención. Tenemos un tema que estamos muy apretados entre lo que son los valores de venta y los costos. Claro. Ese es nuestro problema, digamos, donde no hay una actividad que estamos trabajando sin margen desde hace varios años. A este ritmo nos quedamos sin productores. Concordia es un ejemplo. El departamento de Concordia es un ejemplo en el sentido de que hace 10 años teníamos 14.000 hectáreas y hoy tenemos 7.000. Y la progresión es la misma. Hacia eso vamos, hacia desaparecer el resto. Tenemos una visión muy diferente con el gobierno nacional en este sentido. Y la vamos a plantear y vamos a confrontar, no desde las chicanas, sino vamos a confrontar desde las propuestas. Nosotros lo sentimos a diario y repercute, como decís, en la panza cuando tenemos hambre, es así. La mayoría son desnutridos leves, pero tenemos un caso de un bebito chiquitito que es grave, aunque bueno, tiene 2 meses recién. Ustedes notan que este volumen de asistentes, sobre todo a los comedores, se ha incrementado en los últimos tiempos. Exactamente, sí, se ha incrementado el número de personas que vienen a buscar alimentos, sí. Los porcentajes son disímiles, pero nosotros tenemos nuestro propio porcentaje en Concordia y nuestro propio dato estadístico y entendemos cuál es el nivel real de pobreza. Bienvenidos a 24P, un domingo más, una noche más y por lo tanto también una provincia más, la provincia de Entre Ríos. Exactamente, tal vez la provincia más federal de las 24 que tiene la Argentina, con una tradición histórica de lucha por la independencia, por el federalismo, desde la declaración de la independencia de los pueblos libres, allá en 1815 de la mano de Artigas hasta acá, con mucho caudillo, con mucha impronta política y también con una problemática social y económica, como de costumbre que hoy les traeremos aquí. Problemática que ya vamos a repasar. Provincia que en el día de hoy vuelve a ser noticia y lamentablemente por lo que sucede en Concordia. Ya vamos a hablar de eso, pero hoy hay más de 2.000 evacuados. Esta es la situación ahora, domingo por la noche. Y este será, por supuesto, uno de los temas. Así comenzamos, así arranca 24P. La provincia de Entre Ríos es una provincia particular. Piensen ustedes, hasta la década del 60 vos solamente podías ingresar, usted solamente podía ingresar a la provincia de la mano de alguna balsa, porque no había vía terrestre, ninguna posibilidad de conexión. El túnel subfluvial, el Hernandarias, conocido como Hernandarias, y posteriormente el puente Zárate-Brazo Largo permitieron unirla, pero hasta ese momento verdaderamente la situación de estar entre ríos la mantenía aislada del tránsito terrestre. Pero esto no significa que no tenga un desarrollo político y económico muy particular esta provincia tan importante de nuestro litoral argentino. La situación que se vive en algunos de los centros urbanos importantes, como es el caso de Concordia, recordarán ustedes, Concordia fue tapa de los diarios hace un par de décadas, hace década y media, en el 2001, relacionado con el tema de la pobreza y del hambre. Quisimos ir nosotros, 15 años después, para verificar cómo está el estado actual, cómo es el estado actual de esta ciudad, la segunda en importancia, la segunda más importante de la provincia de Entre Ríos, después de su capital, Paraná. Y allí estuvimos, Daniela. Así es, y este dato que mencionabas, Mauro, es el dato preocupante, ¿no? Una preocupación que afecta a la región, pero puntualmente a esta ciudad de la ciudad de Concordia. Hablamos de mediciones del INDEC, que lo ubican en segundo lugar luego de Santiago del Estero. Y como decía Mauro, allí estuvimos, queríamos ver cómo es que viven los ciudadanos a quienes no les alcanza el dinero y viven en medio de la pobreza.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la ciudad de Concordia tiene alrededor de 180.000 habitantes. De ellos, el 40%, según el INDEC, son pobres y el 8% son indigentes. Detrás de estas cifras hay historias y 24P viene a conocerlas. ¿Cuál es tu nombre? Margarita Mega. ¿Y qué haces acá, Margarita? Tenemos uno de los centros de CONIN, de Concordia, en el barrio Exero Club, llamado Centro San Andrés. Hace 2 años que estamos y bueno, soy directora de este centro. Que CONIN, una organización tan importante, tenga 2 centros en una ciudad como Concordia, significa, me imagino, que Concordia necesitó asistencia nutricional. Sí, mucha. La verdad que hay lugares muy pobres y muy necesitados y bueno, y donde nosotros tenemos que enfocar y ayudar a salir a los chicos de la desnutrición. Concretamente, ¿ustedes qué cantidad de gente reciben a diario aproximadamente? Nosotros tenemos en el comedor comunitario 360 personas, son adultos. ¿Diariamente? Diariamente 360 personas. Después tenemos el comedor de los niños, que está guardería y niños hasta los 12 años, 120 niños, entre bebés y niños. ¿Ustedes notan que este volumen de asistentes, sobre todo a los comedores, se ha incrementado en los últimos tiempos? Exactamente, sí, se ha incrementado el número de personas que vienen a buscar alimentos, sí. Y bueno, las razones que ellos arguyen es que una fuente de trabajo es el citrus, que no hay demasiado trabajo, o los días de lluvia, o algunos inconvenientes que tienen por traslados o situaciones, no están trabajando como debería ser. Es un ingreso de trabajo. Y después otras situaciones son un poco más complejas, personas que tienen trabajo, podemos decir, diario o changarines, entonces eso depende del día. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Me llamo Guillermo Chenauce, yo soy secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente de la Municipalidad de Concordia. ¿Cuántos habitantes tiene Concordia aproximadamente? 170.000, 180.000 habitantes. ¿Y por qué el INDEC dice que 4 de cada 10 habitantes de Concordia son pobres? Bueno, el INDEC toma una forma indirecta de hacer un relevamiento, digamos, con la encuesta permanente de hogares. Eso no ha sido renovado hace muchísimo tiempo. Y nosotros entendemos que hay números que no son ciertos, pero de cualquier manera asumimos ese compromiso, digamos, y miramos directamente a las personas. Para nosotros los porcentajes son disímiles, pero nosotros tenemos nuestro propio porcentaje en Concordia y nuestro propio datos estadísticos y entendemos cuál es el nivel real de pobreza. ¿Y cuál es ese nivel a criterio de ustedes? Nosotros tenemos aproximadamente entre el 8 y el 9% más o menos de personas que están en situación vulnerable, digamos, así que con eso coincide con los que ellos nombran como niveles de indigencia. ¿Qué pasa con el tema del hambre? Que muchas veces se habla en la Argentina de la existencia de bolsones en donde la pobreza repercute en la panza y el hambre se hace sentir. ¿Cómo lo viven ustedes aquí en Concordia? Sí, nosotros lo sentimos a diario y repercute, como decís, en la panza cuando tenemos hambre, es así. Lo que no es solo una cuestión de hambre, es una cuestión social en la que nosotros debemos colaborar en todo sentido, así que eso es importante. ¿Y qué pasa con lo que podemos denominar enfermedades de la pobreza o las patologías que guardan relación con la situación social? Sí, siempre tenemos enfermedades de todo tipo. Podemos decir cuestiones, digamos, físicas, como cuestiones anímicas, psicológicas y relacionadas con la violencia también, porque cuando no hay lo necesario, a veces empiezan las agresiones en la propia familia, divisiones, peleas, y a veces problemas hasta con el alcohol o con las drogas repercuten en todo sentido. Lamentablemente son situaciones que las vivimos también nosotros acá.
Bueno, allí escuchábamos, veíamos qué es lo que pasa allí en el lugar, qué es lo que pasa en Concordia, donde también hay cierta polémica que tiene que ver con esta medición que ubica a Concordia, medición, reiteramos, del INDEC, dentro de las ciudades más pobres de la República Argentina. Pero hay algo que decir. Bueno, para que esté dentro de esas ciudades tiene que tener características similares a las otras, porque escuchábamos en el informe que por momentos puede ser una medición injusta, Mauro. Claro, claro, y hay que decir también que es cuestionable la forma en la que el INDEC históricamente se cuestionó si solamente el nivel de ingresos sirve para establecer una medición de quién es pobre y quién no. Habría que tener en cuenta otras características que son las que se tienen en cuenta, por ejemplo, cuando se hace un censo, pero eso ocurre una vez cada 10 años. De todos modos, y más allá de la polémica por los números, vamos a repasar, Dani, si querés. Sí, tenemos más información que tiene que ver con estos números, puntualmente con Concordia, puntualmente también con estas ciudades que entran dentro de este ranking que habla de los lugares con mayor pobreza. Pobreza según INDEC, y acá mencionábamos a Santiago del Estero ocupando el primer lugar y como el único lugar que supera a Concordia con el 44%. ¿Por qué? Porque la cifra de Concordia y en el segundo lugar es alarmante también, 43,6%, seguida por Gran San Juan con 43,5%. Hay otra placa más, creo, ¿no? ¿Tenemos algún dato más allí? Sí, en el caso de Córdoba y Corrientes, que son las que siguen en cuarto y quinto lugar. Bueno, elevada pobreza, población provincial 2017, allí tenemos 1.347.508. 1.347.508 y la pobreza en 2016 43,6%. Este es el dato, este es el número que preocupa y que hay que recordar justamente para encontrar una solución. Ahora, decíamos, es objetado desde diferentes sectores. Bueno, el oficialismo, escuchábamos un funcionario y el propio gobernador de la provincia, Mauro. Exactamente, hicimos una extensa entrevista que ahora la veremos, pero quisimos extraer de esa entrevista para completar esta parte de la pobreza lo que nos decía Gustavo Bordet, quien fue además intendente de Concordia, un hombre que conoce muy bien la ciudad de Concordia respecto de estas cifras, y esto nos decía el gobernador Bordet. Concordia es una ciudad que ha sido realmente estigmatizada con el tema de la pobreza. Porque hay que entender, la pobreza en Argentina se mide por la encuesta permanente de hogares que mide 22 ciudades en todo el país. O sea, que puede ser la mejor o la peor de las 22 ciudades que se miden. Pero también es cierto que Concordia es una ciudad que genera empleo, es una ciudad de progreso, es una ciudad que tiene desarrollo y volumen económico y es una ciudad que también tiene un movimiento turístico realmente importante. Hay pobreza como hay en todo el país. Hay muchos entrerrianos que hoy no están incluidos dentro de nuestro sistema, que están marginados y que necesitan tener la posibilidad de una inclusión que no signifique políticas asistenciales, sino políticas universales que propendan a solucionar de manera básica el problema, es decir, con generación de empleo, con educación, claramente. Pero para esto es necesario también tener buena alimentación en los niños, buenas condiciones de salud para nuestros chicos. Son claves para que se puedan desarrollar, acceder al sistema educativo y encontrar puestos de trabajo en el mercado. Como les decíamos, el gobernador de Entre Ríos actual es o fue a la vez intendente de Concordia, su familia es de allí y por eso conoce muy bien la situación social y también cuestiona, como señalábamos, los términos, las formas que utiliza el INDEC para establecer que Concordia es la segunda ciudad más pobre de la República Argentina. Pero no hablamos solamente de pobreza con el gobernador Bordet. No, repasamos varios temas y habla del contexto político a nivel nacional. Por ejemplo, ahora en la primera parte que vamos a compartir de esta interesante entrevista, habla de este tema, pero también habla, por supuesto, de inundaciones, un tema que vuelve a cobrar vigencia porque justamente reiteramos en el día de hoy, son más de 2.000 las personas evacuadas allí en Concordia. Situación similar, y muchos la recordarán, a diciembre del año 2015, cuando él recién había asumido en la gobernación de la provincia. Pero claro, la diferencia
noticia fundamental tiene que ver con lo climático. Ahora, mes de junio, temperaturas muy bajas y los evacuados que no están en las mismas condiciones que en ese momento. Esto decía el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Estamos con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Gobernador, gracias por recibirnos. Un gusto compartir con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, primero que nada, preguntarle cómo se encuentra pasados estos meses de su gestión, de iniciada su gestión al frente de la provincia, cómo se encuentra la provincia hoy. Bueno, la provincia, desde el punto de vista de la administración pública, teníamos severos problemas de déficit fiscal, déficit corriente, también de caja, presupuestario, y venimos trabajando durante todo este tiempo para tratar de equilibrar ingresos con egresos. Entendimos que el control del gasto público no debía hacerse a costa de los trabajadores, por eso no hemos despedido de ningún trabajador, pero sí hemos congelado y limitado la planta de personal en la provincia. Y pasado este tiempo, en este primer cuatrimestre, empezamos a tener fuertes señales positivas, donde se está revirtiendo una curva descendente y creciendo el déficit, donde vamos logrando emparejar y equilibrar las cuentas. Y el contexto nacional, estamos viendo indicadores macroeconómicos que a nivel nacional no satisfacen las expectativas de un conjunto importante de la población. Apreciamos un presidente que dice que se va a comenzar a reactivar la economía argentina a partir de esta segunda mitad del año. Ya están hablando del cuarto semestre, la primero del segundo, después el tercero, después el cuarto. ¿Cómo impactó esto en Entre Ríos? Bueno, primero hay que decirlo, desde que comenzamos la gestión, desde nuestro gobierno acompañamos determinadas medidas del plan de gobierno porque entendíamos que el gobierno nacional debía y debe desarrollar su programa económico y de gestión. Pero también estamos esperando los resultados y creemos que estos resultados tienen que llegar. Vemos todavía que hay una inflación que no está en los valores que quisiéramos que esté, o por lo menos en los que teníamos previsto en el presupuesto para el corriente año, para 2017. Entre Ríos ha pasado por una situación muy preocupante, ¿no? Que tiene que ver con las inundaciones. ¿Cómo ha actuado el gobierno nacional? ¿Se recibió ayuda del gobierno nacional? ¿Cuál es la situación hoy, al día de hoy? Sí, pasó algo inusual, ¿no? Que las inundaciones se dieron a la semana de haber asumido. O sea, era Navidad, el 24 de diciembre, recuerdo haber estado trabajando hasta altas horas de la noche con funcionarios nacionales, con funcionarios de los municipios afectados, porque teníamos una emergencia realmente grave. Y esto nos obligó a hacer un ejercicio de aprendizaje muy veloz, porque no nos conocíamos y trabajar en la emergencia por ahí saca lo mejor de cada uno de nosotros para sobreponernos y sobrellevar esta situación. ¿En qué punto ustedes sienten que el gobierno nacional está acompañando esto con los fondos correspondientes? Es decir, ¿de qué manera se ha ido organizando? Este es un tema que ha sido agenda política, la distribución de los recursos coparticipables. Lo que significa recursos coparticipables, que es un reclamo que planteamos a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que se da en noviembre, donde reclamamos la devolución del 15% prácticamente todos los gobernadores. En esto hemos tenido acuerdos. En agosto de 2016 sellamos un acuerdo que se está cumpliendo, donde las provincias estamos recuperando un 3%, que fue de 2016, otro 3% que solo estamos percibiendo de 2017, y cuando esté promediando el último año de gestión estaremos recuperando el 15%. Por ahí no es lo óptimo, porque hubiésemos querido tener las mismas condiciones que Córdoba, Santa Fe y San Luis, que están percibiendo plenamente el 15%, pero entendemos también y valoramos que fruto de las negociaciones se ha logrado este acuerdo. De todos modos, yo tengo el convencimiento, y muchos gobernadores también, de que es necesario rediscutir un nuevo régimen de coparticipación. La ley de coparticipación es de 1988, se creó en el gobierno de don Raúl Alfonsín, y hoy es necesario tener una ley que retrotraiga
aquel 50-50, aquel 50 y 50 para la provincia y 50 para la nación. Terminamos en una ecuación de 24 y 76. Primera parte de la entrevista con Gustavo Bordet, el gobernador de Entre Ríos. Solo un apunte respecto del tema de inundaciones. Pensemos que dentro del ejido urbano de la ciudad de Concordia, donde luego volveremos para la segunda parte del informe, se encuentra ubicada la represa Salto Grande. Y seguramente en función de lo que ocurre allí con las lluvias y con el agua, es que se provocan estas situaciones como las que contaba Bordet, cuando le tocó asumir a él en diciembre de 2015 una inundación. Y ahora otra inundación sobre la cual volveremos en un ratito nomás. Tenemos mucho más de 24P, pero al regreso de la pausa, presten atención porque fuimos a ver qué es lo que sucede con el mercado del citrus. Este es otro de los temas de nuestro programa de hoy, los cítricos. ¿Qué es lo que sucede con los productores? ¿En qué situación se encuentran hoy? Entre otras cosas, la importancia del mercado brasileño. Citrus, un mercado que parece no ser tan dulce. Al regreso de la pausa con Julia Estrada.